Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, suscríbete y comparte este vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Esta narración es una dramatización con fines de entretenimiento, inspirada en rumores del mundo del espectáculo, no constituye afirmaciones sobre la vida real de los involucrados. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque lo que se comenta tras bambalinas está sacudiendo a los fans como un terremoto emocional imposible de ignorar. En las últimas horas, el universo del espectáculo se ha visto convulsionado por una historia que pocos habrían imaginado. El exitoso actor Bararduk, quien se preparaba para casarse con su gran amor de años, Elçin Sangu, habría visto su boda cancelada a última hora. La razón que más suena en los pasillos: un acercamiento sentimental entre Bar y la actriz Azal Suba. Eso es, al menos, lo que aseguran fuentes que presumen haber estado cerca de los preparativos. Según la información que se filtró, las dos familias ya se habían sentado a la mesa, habían elegido fecha, lugar y hasta ultimado los detalles de la ceremonia. Se habla de invitaciones enviadas a amigos íntimos y parientes, de una luna de miel cuidadosamente planificada, de música seleccionada y de listas de menú aprobadas. Por eso, la cancelación, a tan solo días del gran día, cayó como un balde de agua helada entre los círculos más cercanos y, casi de inmediato, entre miles de seguidores en redes sociales. Lo que alimenta el fuego del rumor, dicen, es la cercanía creciente entre Bararduk y Azal Suba en las últimas semanas. Se habrían reunido por proyectos, por encuentros de amigos en común, por lecturas de guión y por coincidencias profesionales que, si bien pueden ser habituales en el medio, no pasaron desapercibidas para nadie. Elçin Sangu, siempre discreta, habría advertido esas reuniones. Y ahí, murmuran, quedaría el germen de una crisis que terminó golpeando con fuerza demoledora. Tras confirmarse la cancelación de la boda, todas las miradas se posaron en Elçin Sangu. Su silencio en redes se volvió un espejo de su estado emocional, dolida, en shock, intentando digerir una decisión que habría destrozado semanas, meses, quizá años de planes. La disminución de su actividad digital, sus historias pausadas y su ausencia de comentarios abrieron la puerta a mil teorías. ¿Ruptura definitiva? ¿Tiempo para pensar? ¿Un espacio para recomponerse antes de dar la cara? Por su parte, Bararduk no ha ofrecido una declaración oficial. Cercanos a su entorno aseguran que atraviesa un momento personal durísimo y que no desea responder a señalamientos ni a versiones que se multiplican sin control. Ese mutismo, sin embargo, solo alimenta a la maquinaria del chisme. Columnistas, cuentas fan y detractores se lanzan a interpretar cada gesto, cada ausencia, cada paso en falso. Mientras tanto, su equipo estaría tratando de blindarlo en lo profesional. ¿Y qué ocurre con Azal Suba, el nombre que se repite como un eco? La actriz mantiene distancia. Evita hablar de su vida privada, esquiva el tema cuando surgen preguntas y se limita a compartir contenido de trabajo. Que no mencione nada ni ofrezca aclaraciones ha encendido interrogantes. Para algunos, su silencio prueba que no hay nada que decir; para otros, la falta de desmentidos contundentes solo aviva la duda. Sin confirmación formal de ninguna de las partes, el hecho indiscutible es que hubo una cancelación a días de la boda, y que la conversación pública quedó capturada por el rumor que asocia a Bararduk y Azal Suba. Es hoy el tema más caliente entre fans y medios de entretenimiento. Todos aguardan un movimiento decisivo, una declaración, una foto, un gesto que cierre o reavive las especulaciones que suben como espuma. Fuentes que aseguran conocer los entretelones cuentan que la decisión golpeó por igual a los dos protagonistas. Dicen que a Bar le cuesta incluso hablar con algunos familiares y amigos cercanos, que el vértigo de lo sucedido lo tomó a contrapié. Y no es para menos, cuando la logística de una boda está en su recta final, cuando las flores, el catering y la música ya están amarrados, detenerlo todo se vuelve una señal del tamaño de un rascacielos. Del lado de Elçin Sangu, el retraimiento ha sido la norma. No se la ha visto más allá de sus compromisos profesionales, y en los sets se mueve como una sombra disciplinada, cumple, se concentra, evita distracciones. Amigas de confianza susurran que busca recomponerse, que necesita abrazar el silencio y el autocuidado. Y entre esas 4 palabras que han trascendido, necesito tiempo para mí, se resume todo un paisaje emocional. En medio de la tormenta a Bararduk lo persigue un ruido que no cesa, el eco de su vida privada en titulares, comentarios y lecturas malintencionadas.
Se comenta que esa exposición se convirtió en un peso insoportable, al punto de influir en la decisión de frenar la boda. Su estrategia ahora sería el silencio, proteger su carrera, su salud mental y su intimidad, al menos hasta que la marea baje y cada pieza encuentre su lugar. Mientras tanto, Azal Suba camina con paso firme, al menos de cara al público. Se la ve enfocada en guiones, promociones y reuniones de trabajo, evitando cualquier término que pueda detonar más titulares. Pero el hecho de que su nombre aparezca una y otra vez abre un interrogante inevitable: ¿pura coincidencia o hay escenas tras bambalinas que nadie ha contado aún? La pregunta por sí sola basta para mantener viva la conversación. Lo cierto es que todo esto seguirá alimentando el comentario de pasillo por mucho tiempo. Bastaría un comunicado para mover de sitio cada teoría, para desactivar certezas y rearmar el rompecabezas. Por ahora, lo único que puede afirmarse sin margen de error es que un sí que parecía inminente se quedó a las puertas del altar, con fans descolocados y un ambiente mediático que no da tregua. Y claro, con los ojos puestos en Bar Arduk, El Zinsangu y Azal Suba. También se comenta que la cancelación no obedeció únicamente a celos o sospechas. En las semanas previas, Bar y Elcin habrían chocado en asuntos clave: dónde vivir tras la boda, cómo compaginar rodajes y tiempos en familia, qué límites ponerle a la exposición pública, qué tan pronto dar el siguiente paso en proyectos personales. La tensión habría llegado a su punto más alto justo cuando el nombre de Azal comenzó a rondar con insistencia. Personas del círculo íntimo susurran que la conversación final fue tan dura como inevitable. Entre lágrimas, silencios prolongados y palabras medidas, la pareja habría entendido que nada iba a ser igual si seguían adelante sin resolver lo profundo. Y aunque siempre mantuvieron su historia lejos del ruido, la irrupción de las especulaciones en la prensa habría dinamitado cualquier plan de transitar este bache a puerta cerrada. El costo emocional, dicen, fue enorme. Otro detalle que circula es la decisión de Bar de volcarse en el trabajo. Le estaría dedicando horas a lecturas de guión, a reuniones creativas y a nuevas oportunidades en cine, con la mira puesta en proyectos que lo reten sin arrastrar su vida privada al centro del foco. Quienes lo aprecian aseguran que intenta aprender de lo vivido, y que hablar en caliente solo enredaría más las cosas en un momento ya demasiado agitado. En paralelo, Elcin habría elegido un camino de renovación personal. Se la ve más cercana a amigas de toda la vida, retomando hábitos que la calman, buscando tiempo para sí, y sobre todo, redibujando su mapa profesional con objetivos claros. Su silencio, interpretado por algunos como frialdad, parece en realidad una apuesta por hacer las cosas con madurez, sin calcar las respuestas que la prensa busca y sin abrir heridas que todavía están cerrando. Aunque nadie ha dicho «esta boca es mía», la combinación de una boda cancelada sobre la línea de meta y rumores que no se apagan mantiene al tema en la cresta de la ola. Hay curiosidad, sí, también expectativa, ansiedad y mucho ruido. Una sola frase de cualquiera de las partes podría invertir la dirección del viento, derribar los castillos de suposiciones y darle a la historia un cierre, o un nuevo comienzo, inesperado. El golpe, sin embargo, no se limita a los 3 nombres que hoy ocupan titulares. Las familias estarían igual de tocadas: padres que ya se habían ilusionado, hermanos que coordinaban detalles, amistades que habían reservado fechas y trajes. También hubo proveedores recalculando, flores que no se colocaron, un salón que, dicen, tuvo que reprogramar fechas con premura. Detrás del brillo, un calendario deshecho que relata, por sí mismo, la magnitud del frenazo. Así llegamos al final de este vídeo de escándalos de series turcas. Si te gustó, suscríbete y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Recuerda, esta es una narración dramatizada con fines de entretenimiento y no pretende afirmar hechos sobre la vida real de Bar Arduk, El Zinsangu o Azal Suba. Seguiremos atentos a cualquier declaración oficial que cambie el curso de los acontecimientos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.